Este es un mensaje para todos los hermanos masones de toda la superficie de la Tierra. Basado en las enseñanzas del maestre Reynald de la Ferrier, él nos enseña y nos dice un enfoque muy interesante de lo que es la tradición masónica. La masonería, como escuela de sabiduría, representa un poco el ideal del espíritu masónico que tuvo orígenes hace miles de años, desde que un ser humano tuvo un corazón pacífico, una mente sabia y un poder espiritual. Es allí donde nació el espíritu masónico. La masonería tiene dos aspectos básicos que podemos desglosarlo a la manera de lo que dice el maestro Reynald de la Ferrier y la masonería operativa. Y esto no se enseña normalmente en los talleres masónicos. Se refiere a que la masonería especulativa es aquel trabajo que se realiza en el templo mediante ritos y rituales. Y la masonería operativa es aquella que se refiere a una serie de actividades psicofísicas en el organismo humano. La primera, la especulativa, sirve para poder desarrollar o desplegar un servicio hacia una meta específica, ya sea para ayudar, para potenciar o para celebrar un acontecimiento iniciático o un elemento que propicia una ayuda a una persona o también a una colectividad. Pero la masonería operativa necesita el concurso de una serie de actividades espirituales para poder desarrollar un potencial. Y ese tiene que ver con el trabajo sobre uno mismo, es decir, usando los 4 elementos o las 4 instrumentos muy importantes de todo hermano masón: el mallete, el cincel, la trulla y la palanca. Cada uno de esos elementos representa el instrumento que el maestro masón y que todo hermano masón debe tener como un elemento de trabajo. El mallete, que representa la voluntad como fuerza neutral, insistente, consistente y perseverante. Es la fuerza que brota desde la conciencia y que se dirige hacia un objetivo. La voluntad es la expresión primaria de la esencia y de la conciencia, representado en el mallete. El cincel, que representa la inteligencia, es el uso adecuado y específico de toda la psiquis humana para producir un trabajo determinado. Pero este enfoque inteligencial, cuyo motor es la voluntad, necesita del concurso de ambos para poder establecer un objetivo. Puedes tener toda la inteligencia que tú quieras, la claridad en lo que haces, pero si no tienes voluntad, no hay acto realizador. De tal manera que el mallete y el cincel es una pareja
clave para poder tener un trabajo completo y realizado. Pero aquí vienen también los otros dos elementos, que es la trulla, aquella parte que suaviza, que armoniza, que resplandece de un trabajo. Es como el elemento armonizador de todo el objetivo que uno está persiguiendo. Y la palanca representa la fuerza necesaria para poder desplazar a veces los grandes límites que obstaculizan al ser humano, su trabajo interior. La palanca permite, a costa de un esfuerzo constante, poder modificar y mover elementos que en un comienzo pueden ser una traba y que posteriormente pueden convertirse en un trampolín. Cada uno de estos cuatro instrumentos representa, lógicamente, dentro del simbolismo iniciático, los elementos naturales. La palanca representa el fuego, la trulla representa el agua, el mallete representa la tierra y el cincel representa el aire. Los cuatro elementos con sus cuatro palabras sagradas, iniciáticamente hablando: saber, querer, osar y callar. Se dice de que el templo es el hombre y que el universo es el templo. Por lo tanto, la masonería tiene de base la astrología, así como la cábala, la alquimia, la magia y la yoga. Pero en la estructura básica del templo debe estar representado el cosmos. Es decir, el cosmos debe construirse en el templo. Y cada elemento constitutivo del templo debe representarse las fuerzas cósmicas. De tal manera que cuando se hace un ritual basado en un rito que tiene como fundamento el cosmos, entonces el rit, que es el hermano masón, el hombre mismo, puede realizar la unión bajo el principio muy antiguo del Kybalión, que lo que es arriba es como lo que es abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Entonces el templo es el lugar de operatividad del masón. Y todo aquello que se reproduce dentro del templo es una forma de reforzar aquello que va a ser ejecutado o realizado en el mundo exterior. Porque la potencia generada, la espiritualidad, la mística y la sabiduría lograda mediante el trabajo en el templo, en el taller, cuyo principio es extraído del cosmos, porque se fluye con él, esta potencia espiritual debe extenderse como una misión hacia el hombre, hacia el ser humano. Porque si tú te prendes, te iluminas, pues esta luz tiene que alumbrar a aquellos que están en las tinieblas. De tal manera que cuando uno ingresa mediante los rituales de iniciación a la masonería, justamente ese ingreso hacia el cosmos hecho templo necesita una serie de pasos. Es un proceso en la que el ser humano que está viviendo en las tinieblas, que desconoce sobre los principios iniciáticos, pues ingresa a un mundo donde va a aprender a desarrollar y a convivir con esa luz que está latente dentro de sí mismo. Y es el paso del profano hacia
el nivel del aprendiz. Pero cuando el aprendiz desarrolla un trabajo, justamente es porque va aprendiendo, se mueve en el mundo donde los símbolos representan las leyes y las leyes se ejecutan mediante actos. El aprendiz tiene que aprender a vivir y tiene que aprender a liberar, a fluidificar, a crecer. Y uno de los aspectos importantes del aprendizaje es aprender a vivir para no vivir. Porque dice el maestro Ranoir Ferrier que la vida se extiende en la existencia. El que vive es la personalidad en un mundo tridimensional, cuyas limitaciones es el nacimiento y la muerte. Pero la existencia es aquello que trasciende la personalidad, trasciende la forma. Y en la masonería está representada la personalidad mediante el cuadrado y el espíritu está representado mediante el círculo. De tal manera que todo el proceso iniciático dentro de la masonería es el traslado del cuadrado al círculo. O mejor dicho, del cubo a la esfera. Y en este comparar entre la materia y el espíritu, el cuadrado y el círculo, se da la cuadratura del círculo. Dicho de otra manera, se evoluciona en la masonería del cuadrado al círculo, es decir, cuadrando el círculo. La cuadratura del círculo. Es un camino de ida y uno de regreso, donde el cuadrado se hace círculo y el círculo hacia el cuadrado, lo hace circular. En esta comparatividad entre cuadrado y círculo, o entre el diámetro y la circunferencia, pues aparece lo que todos nosotros conocemos como el pi, la cuadratura del círculo. Este pi es un principio tan importante como nos manifiesta el maestro Ranoir Ferrier, que nos da la clave para poder saltar del mundo conocido, cognoscible, al incognoscible. El pi, que es el 3.1416, representa en la Cábala la palabra Shaddai, que tiene el mismo valor guamétrico que el pi. Por lo tanto, el círculo, que representa el espacio en el que se mueve el masón para representar las diferentes funciones y actividades en el taller que debe reproducirse en la vida. Si en el templo masónico tenemos la circunferencia representado y tenemos el centro representado por un elemento, pues su vacío que se usa, que es el círculo, esa relación es el pi. Asimismo, cuando nosotros estamos en el mundo, las fronteras de la humanidad, que son todo nuestro entorno sociocósmico, y nosotros como punto topocéntrico, esa área social representa justamente el pi, en la que nosotros tenemos que sentirnos creadores, porque existe un pensamiento espiritual que dice luz, movimiento y creación. Si tú te mueves, puedes crear, y si tú creas, aparece la luz. Luz, movimiento y creación. Si hay creación, es que hay movimiento, y si hay movimiento es que hubo luz. Lo contrario a esto son tinieblas, inercia y destrucción. Donde hay destrucción no hay creación,
donde hay tinieblas no hay luz, y donde hay inercia no hay movimiento. En un templo masónico, en un taller de trabajo, debe haber luz, movimiento y creación. Por eso que el masón, que tiene un espíritu masónico, debe albergar en su mente la sabiduría, en su corazón la paz, en su vitalidad la energía y en su cuerpo la salud. Es importante que en los talleres masónicos se trabaje en una masonería operativa, puesto que ésta hace que el ser humano tome el papel fundamental y primordial que le ha sido legado por el destino, que es ser luz, movimiento y creación. Pero para llegar a este punto necesita de una serie de acciones psicofisiológicas que constituyen la masonería operativa. Y la masonería especulativa, aquella que solamente son rituales, solamente debería utilizarse estos rituales como una forma de expresar lo conseguido. Es decir, sería simplemente la forma cuya esencia está en la transformación alquímica de un ser humano.